nombre es Zuleika Croza y soy antropóloga, soy licenciada y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires y soy residente uruguaya en Argentina. ¿Hace cuántos años que estás acá? Y es una migración familiar desde el año 77, así que hice un poco de la escuela allá, un poco acá y todo el secundario en la universidad acá. ¿Cuál es tu especialización? Y yo trabajé la cuestión migratoria y dentro del estudio de las migraciones, la inmigración uruguaya en la Argentina. En primer lugar, para la tesis de licenciatura trabajé el movimiento político uruguayo con vistas a su país de origen, y para la tesis de doctorado, que ya es una investigación un poco más amplia, tomé el movimiento político, el movimiento social, el movimiento ciudadano que surge a partir de las políticas de vinculación del Estado uruguayo y el movimiento artístico. Y ahí hablé un poco de lo que es la identidad uruguaya en Argentina, este devenir de la identidad uruguaya en movimiento, en contexto, en relación con el país de origen, con el país de destino y con las distintas circunstancias históricas y políticas que se han ido dando. Para eso trabajé acá con la colectividad desde el año 2004 aproximadamente y hice un rastreo histórico bastante importante y demográfico, ¿no? Para tratar de ver a la migración como una población, ¿no? Con sus variables. ¿Cuáles serían los brochazos así fuertes para definir la demografía de esta población? Y ha tenido sus momentos, digamos, sus momentos de mayor auge, sus momentos de mayor retención en Uruguay a mediados del siglo XX, distintos momentos que están muy entramados históricamente. Eso yo lo trabajo mucho porque me interesaba saber cuándo Uruguay retiene, cuándo Uruguay es más expulsor, cuándo la Argentina es más atrae o cuándo no, aunque siempre hay una migración constante, digamos. ¿Y qué sacas como hipótesis de qué se concluye? En realidad, digamos, lo que se hace es se cuenta, digamos, la historia del proceso migratorio. Y en cuanto al proceso identitario, una de las cosas más importantes que yo estuve viendo es que no están diluidos en el contexto mayor, en la sociedad mayor. Sí hay una identidad uruguaya muy fuerte, hay una colectividad muy activa que hace muchas cosas y por eso todo este tema de las manifestaciones, ¿no? Políticas, sociales, artísticas, ciudadanas, que parecería que en el contexto argentino no están porque son muy parecidos, pero digamos si uno se pone a ver un poquito más, a hacer trabajo etnográfico o trabajo que hace el antropólogo, que está siempre entre los grupos conversando, se da cuenta de que sí están, de que sí son, de que sí están mirando a su país de origen, y eso no quita la integración. Digamos, la integración, según las antiguas teorías, era dejar de ser lo que uno es. Según las nuevas teorías, integrarse es seguir siendo lo que uno es, pero integrado al país de que lo recibe, ¿no? Hacer todo lo que hace en su país de recepción, pero siempre seguir pensando y creando nuevas manifestaciones del ser uruguayo en Argentina o en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre la identidad del uruguayo en la Argentina o en otros países que haya podido detectar? No, en principio no lo estudié, pero en teoría yo pienso que sí, que el contexto de recepción va a tener mucho que ver. Por ejemplo, la Argentina tiene una gran tradición en el asociacionismo, ¿no? Las mutuales, la migración de principios de siglo y todo eso. Entonces, la creación de asociaciones de residentes uruguayos en Argentina puede tener que ver con la historia argentina más que con la historia uruguaya. El Consejo Consultivo u otros organismos que se crearon tienen más que ver con las políticas de Uruguay, ¿no? Entonces es probable que estén en casi todos los lugares del mundo. Las murgas, los candombes tienen mucho que ver con la cultura política o con la política de la cultura en la Argentina. Quizás en otros países no sería tan importante. Ya que mencionaste estos dos elementos culturales, ¿cómo se manifiestan estos elementos culturales como el tema de la murga, el tema del candombe en el contexto argentino? Y en el contexto argentino se manifiestan, ¿no?, de forma más tradicional, haciendo una murga y una comparsa bien al estilo uruguayo,
o de una forma más mixta, digamos, perteneciendo al carnaval porteño e incorporando algunas cosas del carnaval porteño, como por ejemplo el baile, que en Uruguay no existiría, en una murga es solamente canto, y bueno, esas serían unas murgas como producto de una mezcla que te da la migración, ¿no? Un producto migratorio serían esas murgas que están como más mezcladas, que mezclan un poco ambos estilos, ¿no? El porteño y el uruguayo. ¿Y el candombe, el tambor? Y el candombe por ahí tiene más raíz en Uruguay, aunque lo que a mí me parece es que no está muy visibilizado en Argentina, pero también es bastante argentino. Pero el referente sería Uruguay. Hay una antropóloga que es Alicia Martín que habla mucho de que, bueno, elementos afro han sido más remitidos a la cuestión uruguaya y no argentina, cuando en realidad sí hay argentinos afro, ¿no? Pero bueno, eso es como se ha delineado la historia. ¿Cómo ves este movimiento de la posibilidad del voto en el exterior cuando tantos países de América Latina, del mundo lo tienen? ¿Qué pasa con ese tema? ¿Cómo lo has visto? Y es un tema muy complejo, es un tema que en definitiva es un tema político, que tiene que haber una decisión política del país para que otorgue el voto a los uruguayos en el exterior, y prácticamente ya es aberrante que los uruguayos no tengan el voto en el exterior, ¿no? Ya es anticonstitucional. No puede ser que no tengan ese derecho, digamos, que le corresponde por ser una persona, ¿no? Tendría que en algún momento haber una decisión política de una vez por todas, ¿no? Más allá de las manifestaciones, de las luchas y todo eso, es una decisión política. ¿Trabajas dónde? Yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, soy docente y soy investigadora, sigo trabajando con el tema y bueno, pienso seguir trabajando bastante más con el tema de los uruguayos, de la migración, de las nuevas generaciones, los hijos de uruguayos, qué es lo que va a pasar, las políticas culturales, todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Bueno, de nada, muy amable.